Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, seguimos en el Mega News. Y antes de pasar a la historia de Street Fighter 2, tenemos la visita acá de nuestro aclamado director, el señor Oscar. ¿Cómo anda, Oski? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué raro verme a esta hora, ¿no? Es raro, es raro. Uno te hace a esta hora como estás sentado Laburando ya a esta hora. No, durmiendo, como estás centrado en años, ¿viste? No. Durmiendo no. Uno dice es un tipo grande, debe estar acostado No. ya. No, vos sabés que mi horario es de 11 de la mañana a 3 de la mañana. Pero ahora con este proyecto nuevo que tengo, se me cambió el tiempo de dormir. Es a las 8, 9, ya estoy medio herido de muerte. Y a las 7 de la mañana, boludo, no se puede creer. Ayer hoy. A las 4 de la mañana, la primera gota que cayó, ya me desperté, boludo. No se puede estar, no, es una cosa, no me siento, no soy yo. Está bien, les pasa a todos cuando llega a cierta edad, le empieza a pasar. Sí. Y bueno, ya el nono, Juanjo debe estar durmiendo hace una hora. Juanjo ya está con el tecito, olvídate. Bueno, che, qué lindo fondo ese que tiene. Viste, es Miami Vice, es eso. De GTA 6, ¿el de GTA? Sí, bien. Bueno, yo lo estaba escuchando por la radio. No da el target para hacer el programa de la No, la verdad es que no. Estaría bueno, pero por ahora no. Che, contame, vas a inaugurar un barcito, me estaba diciendo. Vamos a reabrir, en realidad es una propuesta, reabrimos un espacio, pero se suman cosas. Es el barcito de Fermín, y estamos poniendo cafetería de especialidad, y acá en Merlo creo que hay 1 o 2 lugares. Y después, bueno, la pastelería que va a ser muy buena. Para mí va a ser la referencia de Merlo. No quiero hacer muy importante. Pero autobombo, pero para mí sí, va a ser así. Y después, bueno, tenemos lo que es el barcito que va a funcionar, bueno, en temporada va a ser todos los días, de las 10 hasta las 15 y de las 18 hasta que no ardan las velas. Todos los días propuestas distintas, propuestas culturales, así que hay de todo. Lo vamos a estar anunciando por las redes. Muy bien. ¿Y sábado 16? Y el sábado 16 inauguramos. El sábado 16 inauguramos. Los esperamos a todos a las 7 de la tarde. Gran fiesta. Ahí está, ahí estaremos. Así que bueno, sigan a @elbarcito de Fermi. Ahí está, muy bien. Está. Y el sábado, Vortex, el sábado 16 estaremos por ahí. O a otros kioscos que tengo. También, ya se van a enterar. Pero hoy viene joda el sábado 16 en Fermín. Pero bueno, ahora sí, contame la historia. Salimos de con Street el Fighter 2. Street Fighter. Un juego bastante importante, de hecho tiene 8 récord Guinness. Entre eso, el juego operado por moneda más vendido, el Street Fighter. Y la verdad que se vendió en todo el mundo. Sí. Y bueno, para contar un poco de la historia, arranco con juegos anteriores, que lo que me llama la atención es que cuando estuve viendo lo del Mortal Kombat también mencionaban esto como la guía de lo cual salieron los juegos de pelea. Y fue un poco el que inspiró toda la generación. Pero ¿en qué se inspiró? Bueno, justamente había juegos de pelea, de deporte, de peleas, todo, y entre eso estaban los más reconocidos antiguamente eran el Karate Champ de la TAIS del año 84, que si uno conoce ese arcade, es un arcade de pelea de karate que se juega con 2 palancas a la vez. Sí. En vez de tener palanca y botones, son las 2 palancas. Y de acuerdo a la combinación de las 2 palancas es que hacen los distintos movimientos. Bien de la época de Karate Kid. Sí, lo recuerdo. Bien de esa onda. Y el juego que sigue a continuación la evolución de los juegos de pelea para el 85, el ER Kung Fu de Konami, que ahí ya tenemos el personaje que va peleando contra distintos enemigos, que cada uno tiene su habilidad, cada uno tiene su escenario, cada uno por ahí tiene la música que va cambiando un poquito. Y bueno, son como los 2 juegos que de ahí se desprenden los juegos de pelea. Para llegar al 87 de la mano de Capcom con el Street Fighter. Que si bien era un juego de lucha, más que un juego de lucha, era bastante tosco y parecía más beaten up venciendo a los jefes finales. Sí. Que veníamos del Double Dragon justamente y era más por ahí esa onda. Como decías vos, era un juego que cuando al principio se estaba pensando que sea pelea ganando los 3 rounds, o sea, al mejor de 5, claro. Pero lo bajaron al mejor de 3 para que los chicos desfilen más rápido y entren más moneda. Era un juego que, como
habíamos dicho que venía del Double Dragon y los beaten up, era un juego originalmente que tenía 2 botones. Pero el arcade era bastante particular del Street Fighter 1 porque tenía 2 botones grandotes que de acuerdo a la fuerza con la que se presionen esos botones, era si pegaba un golpe débil o un golpe fuerte el personaje. A lo cual terminaron cambiando porque había varios chicos que se lastimaban las manos dándole manija y que tampoco funcionaba por una cuestión de mantenimiento. O sea, mantener esos botones era bastante difícil. Además, claro, además los pibes le daban con todo. O sea, no había golpe débil. Le faltaba llevarse el martillo. Sí, claro, y no debe faltar que se lleve el martillo para jugar. Entonces, sí, al final terminaron cambiando que el Ponja que estaba a cargo del proyecto como que no le gustaba mucho la idea de los 6 botones y al final después cuando lo probó le terminó gustando más y bueno, de ahí gracias a ese cambio es que tenemos todos los juegos de peleas que ya nacen con 6 botones. Sí. O sea, porque como te decía, veníamos que eran 2 o 3 botones los arcades. Un juego bastante tosco, como habíamos dicho, por el tema del timing, o sea, los controles para empezar que no te daban ninguna información, o sea, vos tenías el arcade ahí, el juego y jugabas. Entonces justamente descubrí cómo se hacía el Hadouken, el Oryuken o el Flying Kick. Sí. Era bastante difícil, era cuestión de suerte y más que de suerte también de timing, porque no es como ahora que si vos hacia abajo y lo mantienes un rato hacia abajo y después hacia la diagonal hacia adelante piña, sale el Hadouken, sino como que lo tenías que hacer todo y cada uno tenía que mantener su tiempo. Era bastante complicado de sacar el poder. Podemos rescatar que este juego introduce el mapa, que cada personaje, cada enemigo era de una parte del mundo y viajabas, que era un concepto nuevo. Y además también lo hicieron con un concepto de la idea de venderlo globalmente el juego. Entonces por eso querían incluir el mapa. Y si bien es un juego de pelea, como habíamos hablado la semana pasada de Frogger, que veníamos de los juegos de arcade de la época dorada, que todos jugaban por el score a ver quién sacaba más puntos, no tenía tanto esto de la competencia del uno contra el otro, sino que era más que nada los pibes iban y jugaban a ver quién hacía más puntos. O sea, todavía estamos con esa mentalidad de vamos a dejar el récord en esta maquinita. Para rescatar de la entrega esta es que Sagat es la final del Street Fighter 1, que es un personaje que lo quisieron hacer más grande y la cuestión es que tuvieron que usar el doble de sprite para poder hacerlo tan alto, que le quedaron las piernitas cortitas. Y de hecho Sagat no tiene su famosa cicatriz en el pecho porque el juego termina que Ryu le hace un Oryuken y le deja marcada el Oryuken en el pecho a Sagat. Estaba el rumor de que iba a salir estaban haciendo un port para la Nintendo Entertainment System de 8 bits este juego y que nada, era un rumor. Resulta ser que hace un par de años se vieron imágenes que realmente el juego estaba desarrollado y lo están por sacar. La verdad que era bastante family game el juego, claro. no teníamos así que la verdad no nos perdimos de nada. Pero bueno, fue un juego que dentro de todo el Street Fighter 1 se vendió muy bien, 50.000 unidades vendidas en Estados Unidos, así que la verdad fue un juego, si bien no es uno de los mejores juegos y poco recordado, la verdad, un juego que vendió bastante bien. Y pasa que estaba a ver, en cada salón de un videojuego sí o sí había un Street Fighter 2. No, pero estamos hablando del 1. Y estamos hablando de que el 1 salió en el 87, que habíamos hablado que la época dorada llegaba hasta el 86, del 78. Entonces esta es una época que justamente los videojuegos empiezan a venirse para abajo. Y por eso digo, o sea, haber vendido 50.000 unidades, la verdad que estaba bastante bien. Ahora sí, yo te pregunto, ¿cuál es la continuación del Street Fighter del 87? ¿Qué me decís vos? Y el 2. No. Hubo La continuación del Street Fighter 1 en realidad fue el Street Fighter 89. Ah, mira. Que en realidad lo conocimos como Final Fight. Ah, el Final Fight. El Final Fight nace como proyecto justamente de continuar con el Street Fighter, que termina siendo un beat'em up. También, volvemos al tema de 2 botones. Claro. Capcom había desarrollado una plaqueta, vamos con un poco de tecnicismo. Cada juego de arcade que salía tenía su propia plaqueta y era un lío desarrollar porque cada uno era como que desarrollaba una computadora de cero para sacar juegos. Entonces como que Capcom dice, no, paremos la bola acá, desarrollemos una plaqueta, que le cambiemos las memorias nomás y podemos tener distintos juegos, entonces no estamos inventando y reinventando la rueda todo el tiempo, sino que sacamos una plaqueta que nos sirva para todos los juegos. Entonces justamente Capcom saca la CPS-1, que es muy conocida porque justamente uno de los primeros juegos que sale es el Final Fight. Un juego que vendió muy bien, 30.000 unidades. Y bueno, tenemos todo esto de que ya
maneja, la Capcom CPC-1 maneja mejor los sprites grandes, el sonido. Y bueno, también ya del juego este tenemos que podemos elegir entre 3 personajes, Sí. o sea, no es únicamente un solo personaje. Volviendo al Street Fighter 1, el personaje principal era Ryu, y si uno jugaba con el segundo jugador le tocaba Ken. O sea, no podíamos elegir los personajes. Y también lo que tiene el Final Fight es que vamos avanzando por un mapa. Algo, por eso, era como la evolución que terminó siendo un beat'em up, pero había nacido con la idea de ser la continuación del Street Fighter Claro. 1. Y ahora, si yo te pregunto entonces, a esto, ¿cuál sería la continuación del Street Fighter 1? ¿Cuál Y, me sigue? ahora sí, el de Street Fighter 2. No, tampoco. Resulta ser que la gente, los desarrolladores que crearon el Street Fighter 1, cuando terminan el Street Fighter 1 y algunos cuando terminan el Final Fight, al poco tiempo son contratados por SNK. Entonces la misma gente que desarrolló el Street Fighter 1 en realidad se va a trabajar para Neo Geo, para SNK, para la plataforma Neo Geo, Sí. y el juego, con todas las intenciones de ser la continuación del Street Fighter 1, fue el Fatal Fury. Ah, sí, Fatal Fury. Que también, si nos ponemos a ver, tiene el mapita, Sí. lo ponemos a ver, tiene un botón de piña y patada, o sea, y tenía un botón que íbamos cambiando de plano, porque era también como más o menos beat'em up. Si bien este juego sale después que sale el Street Fighter 2, al cual vamos ahora, pero en realidad todo el equipo que trabajó en el Street Fighter 1 fue después a trabajar para el Street Fighter 2, para el Fatal Fury. Y después hizo una carrera bastante interesante. y después Fatal siguieron Fury. con una carrera como que le encontraron la verdad que el Fatal Fury 1, a ver, el Street Fighter 1 para mí muy flojo. Sí. La verdad que sí, le juego al Fatal Fury 1, pero si me pone el Fatal Fury y el Street Fighter 2, yo me voy al Street Fighter 2. Sí. Yo pongo la ficha en el Street Fighter 2. Bueno, ahora sí vamos. A febrero de 1991 sale Street Fighter 2. Que el juego completo, el nombre completo del juego es Street Fighter 2 The World Warriors. Es un proyecto corto que Capcom lo tenía pensado para 10 meses, con poca gente que trabajando, que de hecho varios se le habían ido para Neo Geo encima. Y encima la poca gente que tenían trabajando la tenían laborando para otros proyectos a la vez. O sea que eran todos así muy a cuentagotas y todo explotado. Capcom en esa época, ahora Capcom es la super mega empresa, pero en esa época andaba bastante mal económicamente, era una empresa chica. Entonces deciden sacar un juego que ya se puede elegir los personajes y hacen... no es que los personajes son estereotipados, sino que son súper estereotipados. Sí, recontra. O sea, fueron a Recontra. buscar lo más estereotipo de cada rincón del mundo, según la vista de los japoneses, y así lo hicieron. Entonces, arrancando con Japón, tenemos a Edmond Honda, que por eso es E-Honda en el juego de Street Fighter 2, que es un fanático de sumo, que se pinta de kabuki la cara para ocultar su identidad. O sea, con 4 líneas rojas, Sí. es el Superman que se peina por el otro lado y nadie lo reconoce. Claro, tal cual. Blanca, el personaje Blanca, el monstruo, que en realidad no es un mutante ni un monstruo, sino que es un brasilero que fue criado en la selva. Sí. Así que los brasileros, como decía Alberto, los brasileros Vienen vienen de de la la selva, selva. Bueno, claro. se ve que se refería a Blanca. Y originalmente estaba pensado para ser un personaje africano criado por leones. Ahora, ¿en qué momento le encontraron también lo de la electricidad? Nadie sabe, pero bueno, como que le dieron eso. Ahí yo leí algo sobre Blanca y supuestamente el color característico que tiene el verde es porque como él vivía en la selva, usaba las hojas básicamente para pintarse el cuerpo de verde. Ajá. Y un día es como que por alguna razón le cayó un rayo y le dio la electricidad. O sea, no se gastaron mucho en la historia. La historia de esa época son todas válidas. Claro. No había química para nada. Originalmente el personaje de Blanca, el sprite, el dibujo, iba a ser el Dan, que es el primer jefe que aparece en el Final Fight 1. Ese Sí. rubio de anteojos que se Sí, ríe, sí. que está así justamente medio encorvado. Bueno, justamente ese iba a ser, bueno, terminó siendo Blanca, el que todos conocemos hoy. Y la historia es que un niño que fue abandonado en la selva por un accidente de avión que se llama Jimmy, y al final del juego, cuando uno lo pasa, aparece la madre. Guile, que está basado en la película de Top Gun. Sí. Es re tocante. El Red Top Gun con el avión de fondo, piloto del ejército de Estados Unidos. En realidad, el peinado está basado en un personaje de JoJo Bizarre Adventure. Ah, sí, es cierto. No sé cómo se llama, pero hay uno que tiene Sí. película. Bueno, después tenemos a Chun-Li, que es, en chino significa belleza de primavera. Así que todo así viene Claro, bien todo el bien. estereotipo. Un detalle importante con Chun-Li cuando la estaban desarrollando, que querían ser inclusivos y querían poner una mujer en el roster de luchadores,
le iban a poner menos energía porque decían que las mujeres eran más débiles. Y por una cuestión técnica, cuando se le complicaba mucho, dijeron, Claro. no, bueno, que tengan la misma energía que todos los personajes. Y menos mal que lo hicieron así, porque si no se le venía el mundo encima. Tuvieron muchos problemas a la hora del diseño de Chun-Li con el tema de las piernas, porque eran muy grandes y tuvieron que rediseñarlas 3 veces hasta que quedó con las piernas que todos conocen de Chun-Li, porque Sí. era lo característico de él. Después tenemos a Zangief, que era el ciclón rojo, que así como bien estereotipo de ruso, Sí. le gusta el vodka y bailar la marcha turca. Así que no vamos más. Después tenemos un controversial personaje de Dalsim, que es un yoga pacifista, pero tiene calavera de niños colgando desde Sí, su es collar. cierto. Pero bueno, que él lucha en ese torneo mundial para juntar dinero para su aldea. Así que no me cierra por ningún lado, pero bueno. Y el nombre se le ocurrió de un restaurante indio llamado Dal, que quedaba cerca de Capcom. Y el poder este también de estirar los brazos y lo de las piernas también es de otro personaje de JoJo Bizarre Adventure, que también tiene esos poderes, entonces también vamos a robar que no hay problema. Claro. Y ya en este juego, Ryu y Ken tienen personalidad propia, pues pasaron a ser del mismo personaje, pasan a ser distintos. Ryu un tipo más callado, que el nombre original de Ryu venía de uno de los kanji del nombre de uno de los creadores del Street Fighter, que sería Ryu, entonces dijeron, bueno, le ponemos Ryu. Y el de Ken, en realidad, se leía Sho, entonces Ken originalmente se iba a llamar Sho, de hecho hay algunos tomas capturas de pantalla del Street Fighter 1 en versiones betas, que el personaje se llamaba Show, pero como Show en inglés sonaba You, como que lo quisieron cambiar Claro. y le pusieron Ken. Que el nombre de Ken Master en realidad lo pone Hasbro años después cuando saca los muñequitos del Street Fighter para no tener problema con el Ken de Mattel. Ah, claro. Sí, Entonces sí, le sí, ponen, de ahí sale, o sea, el apellido de Ken aparece años después por una cuestión legal contra Barbie. Y tenemos a los jefes, que en Japón el boxeador se llama M. Bison, Sí. el Vega, o sea, el Barlock que nosotros conocemos, que es el boxeador, se llama M. Bison, Vega, que era el luchador español con la garra, se llamaba Barlock, y Mr. Bison, que era el jefe final, se llamaba Vega. Tema claro, los Ponja le habían puesto M. Bison por Mike Tyson al boxeador. Claando Entonces, cuando lo estaban por sacar en Estados Unidos, dijeron, no, cambiemos los nombres porque se nos Vamos a tener quilombo. se nos viene el quilombo encima con Mike Tyson. Claro. Que queremos conservar nuestras orejas. Entonces le cambiaron el nombre y quedaron como lo conocemos nosotros acá, que se llaman Barlock, Vega y M. Bison. En realidad, Mike Tyson se enteró hace un par de años que el boxeador en realidad le habían puesto el nombre por él y contentísimo, no tuvo ningún problema, le encantó que le hayan... o sea, lo hubieran dicho de un principio. Claro, lo hubieran dicho en un principio, sí. y no teníamos problema. Y de hecho hay un problema justamente en la liga competitiva del Street Fighter 2, porque justamente con este cambio de nombre, como es a nivel mundial, que está Asia y el resto del mundo jugando, entonces al boxeador se le llama Boxer, a Vega se llama Claw por garra, y a Bison, Dictator, y así que tienen su nombre cada uno. Y Sagat siempre fue Sagat, entonces con eso no hay problema. Con el Street Fighter 2, por error, nacen los combos. Cuando lo estaban probando, mira, se sí. dan cuenta de que podían combinar un par de golpes. De hecho, habían probado y había como 2 golpes que podían combinar y dijeron, bueno, entre arreglar esto y que quede mal, no, ya está, ya lo Claro, le sacamos. metemos combo. Como habíamos dicho, en un proyecto a 10 meses tenía que salir y lo dejamos. Claro, después se dieron cuenta que podían hacer como 8 golpes seguidos, que los flacos, los pibes descubrieron y bueno, ya está, quedaron los combos. El tema es que no había cómo defenderse esos combos. Una vez que te entraban con un combo, Claro. te lo comías por completo. Sobre todo en el Street Fighter 2 de World Warrior, que faltaba bastante por pulir. Era un buen juego, pero le faltaba una tuneada. O sea que los combos nacieron por un error. Por error, o sea, se dieron cuenta que Básicamente. podían hacer 2 golpes seguidos y dijeron, bueno, o lo arreglamos o lo dejamos. Bueno, lo dejemos. Claro. Y después se dieron cuenta que cuando ya salieron, los pibes descubrieron que podían hacer mucho más golpes seguidos. Uno de los pocos trabajadores que quedó del juego del Street Fighter original al 2 fue la compositora de música, que hubo varias mujeres que trabajaron en el Street Fighter 2. Mirá. Entre eso la compositora que hizo todos los temas del Street Fighter que todos amamos, Sí. bueno, ella, que cuenta de que a ella le dieron una lista de vamos a hacer un juego de lucha que va a ser en España, en Japón, en Estados Unidos. Entonces la mina
Se inventó. sin ver mucho, Claro. se puso a hacer los temas. Por ejemplo, a Chun-Li sí le mostraron unos bocetos de cómo iba a ser Chun-Li. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una música delicada, china. Claro. Y cuenta la historia, ella cuenta la historia de que le faltaba la de Blanca, era el último tema que le faltaba y no se le ocurría cómo hacer música brasileña. Y un día yendo en tren a trabajar se le ocurre la musiquita y se la quedó tarareando todo el tiempo hasta que llegó al piano, se sentó y la tocó y ahí la pudo transcribir y así nació el tema de Blanca, que era el último que le quedaba. Y la verdad que la música del Street Fighter 2 Sí, es muy buena. es muy buena, Es muy no buena. se tocó, no se corrigió nada. O sea, el tema que salió del Street Fighter 2 es el tema que tenemos hasta el día de hoy. No sé, quiere cortar y después seguimos un poco. Sí, ahora seguimos. Pero bueno, bueno, ahora vamos a un tema musical y ahora seguimos que hay mucho más todavía. me Hay imagino. un poquito más para hablar de. Sí, sí. Ahí también los temas musicales, interesante la tipa como... Un detalle. Aparte cómo lo sacó sin ver el juego. Sin ver el Eso juego. es O sea, re hay loco. muy pocos bocetos que le dieron y un detalle que puso ella, que cuando al jugador le queda poca energía o queda poco tiempo, que la música se acelere. Ah, mira, Y eso como fue que- de ella. Y como que tuvo que recomponerle el tema para hacerlo más rápido, porque no es que le aumentamos el No, pitch no. al tema y ya está, ella lo recompuso más rápido. Y también fue idea de ella y la verdad que también es otra cosa que Mirá, los juegos... algo muy característico del claro, Street de los- Fighter. y de los juegos de pelea Y sí, después. hoy en día. Es que sentó muchas bases del Street Fighter. Sí. Pero bien, vamos a pasar a un tema musical y ahora seguimos charlando de Street Fighter 2. En este caso vamos a escuchar a Ad Infinitum y el tema Marching on the Versailles. Y ahora sí, seguimos. Seguimos con un poco de la columna Street Fighter. de Street Fighter. Bueno, como veníamos contando, este juego nace en Japón y lo querían el reseller de Estados Unidos quería probar a ver Claro. quería hacer la prueba de mercado en Estados Unidos a ver si el juego vendía o no vendía. Ujú. Entonces la cuestión es que cómo se manejaban ellos. De Japón le mandaban una placa a Estados Unidos, la ponían en un barcito y se fijaban Claro, qué a tal, ver qué si tal funcionaba vendía, o no. si funcionaba o no funcionaba. Sin el gabinete, sin todas las luces, nada, para ver si... Entonces la cuestión es que le mandan una placa, la prueban en un bar y bueno, teóricamente para que una máquina se venda bien en Estados Unidos, ellos tenían el cálculo de que tenía que hacer en una semana $700. O sea, Ajá. $100 por día tenía que levantar la maquinita. Pongámonos a pensar de que la ficha valía 25 centavos de dólar, Claro. entonces juntaban esa plata, si se vendía bien. Entonces nada, que la prueban durante unos días, durante 5 días y llega a juntar $550. Entonces cuando tiene que hablar con los clientes, no le va a decir que le habían probado 5 días y había juntado 550, sino que dice, no, sí, esta llega a los $700 por semana, Claro. pues, se vende bien la maquinita. Entonces, bueno, los vendedores empiezan a pedir algunas máquinas para ellos, empiezan a comprar, empieza el negocio. La cuestión es que la maquinita esta levantaba, cuando pasó la semana, empezó a levantar $900 por semana, o sea, vendía mucho. fichas. Y la cosa que los distribuidores, los resellers, lo llamaban al tipo este y le decían, ¿te quedan placas? Sí, me quedan. Bueno, mandame una más. A la semana siguiente lo llamaban de vuelta, ¿te quedan? Sí, bueno, mandame 3. Claro. Después los llamaban y decían, ¿te quedan? Dame todas. Y bueno, justamente esto que veníamos hablando de que los arcades estaban viniendo abajo en los fines de los 80, al principio de los 90 con Street Fighter 2 pegan una repuntada porque venían perdiendo mercado con el tema de las consolas. O sea, Claro. teníamos la consola de 16 bits, Sega que la anunciaba como que tenías el arcade en tu casa, ya estaba la Super Nintendo que tenía también toda la potencia gráfica, entonces se venían abajo los arcades. Y bueno, con esto justamente logra revivir todo el mercado de los arcades del principio de los 90. Estaba el tema de descubrir todo, se manejaba todo con el boca a boca. Y si bien las máquinas originales por ahí te venían con unos BS que te decían las instrucciones, muchas máquinas, sobre todo acá en Argentina, Claro, no tenían nada. no tenían nada. De hecho, yo me acuerdo de haber jugado el Street Fighter 2 en arcade con 3 botones, Claro. porque ni siquiera se habían calentado que tenía siquiera había 6 seis. botones, así que le mandaron la placa y jugábamos así. Y entonces habíamos mucho de todo el boca a boca, descubrir cómo te salía un poder de casualidad, los mitos que había, por ejemplo el de Shenlong, que cuando Ryu te ganaba te decía, si quieres ser el mejor tienes que derrotar a Shenlong, en inglés, Sí. pero en realidad era porque nunca lo habían traducido bien del japonés al inglés, y decía, el mensaje en realidad decía, si quieres ser el mejor tienes que vencer a mi Shoryuken. Pero bueno, Claro. ahí empezó el mito de que había un personaje llamado Shenlong que había que destrabarlo. Fue un error de traducción. Un error de traducción porque eso estaba en chino en realidad
y no en japonés. Entonces cuando lo tradujeron, no tradujeron eso que estaba en chino y quedó Shenlong. Claro. Pero en realidad es Shoryuken, no Shenlong. Claro, es el poder de él, es el nombre del poder de él. El golpe del dragón sería Claro. la traducción. Y después, para colmo, para todo esto, Electronic Game Monthly, que era una de las revistas más importantes de la época, saca una broma para el April Fool de un personaje secreto de Akuma. Sí. Que dice, no, sí, tenías que llegar a la final sin perder todo perfecto, sin perder nada, sin haber gastado tanto tiempo. Y te mostraron un par de fotitos que venía un personaje, que era un río pintado de negro. O sea, al día de hoy, fake news, te das cuenta al toque, pero bueno, en esa época le voló la peluca a todos los pibes. Claro. Y se creyeron que justamente había un personaje Akuma secreto, que, o sea, años después lo terminaron haciendo real al personaje de Akuma. Pero bueno, nació como una broma de April Fool en la revista esta. El Street Fighter 2 tenía una limitación muy grande, y con esto que hablamos ahora del GTA 6, que tiene todo lo NPC, todo bueno. El Street Fighter 2 tenía una limitación muy grande, que la placa físicamente no podía reproducir dos veces el mismo sprite. Dos sprites del mismo tamaño. Entonces tenían el problema que justamente el Street Fighter 2 no podían elegir el mismo personaje. Entonces cuando hacían torneos, esto empezó a escalar, Claro. entonces empezaban a hacer torneos, tiraban la moneda y era como en el fútbol, ¿qué querés, saque o lado de la Claro, cancha? vos Bueno, elegís primero, entonces claro. elegía el personaje o elegía de qué lado querías jugar. Entonces todo esto por la limitación técnica de la placa CPS-1 que no pudo. Que para ir adelantando un poco cómo resolvieron este problema, porque el Street Fighter 2 Champion Edition, que ya se podía elegir el mismo personaje, era la misma placa, lo que hicieron es un cambio técnico, que los sprites, si bien se ven iguales con otros colores, no tienen el mismo tamaño, y de esa forma pueden jugar con el mismo personaje. Claro. O sea, no es que es el mismo personaje, sino que hay un pequeño Hay una cambio, pequeña hay un diferencia pequeño entre uno, cambio sí. que no lo vemos porque a nivel es un sprite transparente. Exacto. Pero con eso hicieron que se pueda elegir dos personajes iguales. Mira. Así que así lo sacan. Bueno. Después otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que en realidad los japoneses no jugaban tan bien como los americanos el Street Fighter 2. Qué raro eso. Porque fue justamente uno de estos distribuidores cuando viaja a Japón a comentar, a hablar con Capcom, que se ve que Capcom era empresa chica y escuchaba todo, al que quería hablar con Capcom lo recibían con la mano abierta, todo. Bueno, viaja el flaco el distribuidor de Estados Unidos, a Japón, perdón, y se pone a jugar y le gana a todos los ponjas. Claro. Y los ponjas sorprendidos, no, pero que vos practicás, No, yo de hecho en los torneos que hacemos no salgo ni en el top 10, dice, o sea, y en el torneo del barrio, o sea. Y bueno, resulta ser que parece que los japoneses tienen una cultura muy distinta, que ellos los juegos de versus no juegan uno contra el otro hacia el lado, sino que tienen un arcade de un lado y el jugador 2 juega en otro arcade igual, que está espalda con espalda el arcade, entonces no se ve a su contrincante y no tiene contacto. Mientras que se ve que acá en América jugamos codo a codo, claro. Y la adrenalina de tenerlo al otro lado como que te da un... Le jugaban contra los japoneses. Claro, le jugaba más fuerte porque lo tenía ahí al lado. Claro. Entonces se ve que tener contacto con tu rival como que te hacía que juegue mejor. Y bueno, se ve que pasa eso. Y bueno, como te digo, me llamó mucho la atención eso, que los japoneses en un principio no jugaban tan bien como el americano. A los años, al año Capcom saca el juego Capitán Comando. Juegazo, un maquinón de 4 jugadores, se vendió re bien todo, pero la gente le rompió la bola a Capcom. Queremos Street Fighter 2, o sea, que queremos más Street Fighter 2. Queremos poder elegir el mismo personaje, todo. Entonces como que Capcom iba escuchando las cosas, bueno, pero estaban con la duda ahí si largaban o no. Entonces, para seguir hablando solamente del Street Fighter 2, decide, con una alianza, con un arreglo que hace Nintendo con Capcom, deciden sacar el Street Fighter 2 The World Warrior para Super Nintendo, al cual con un truquito ya dejan que se puede elegir el mismo personaje. O sea, el Street Fighter 2 para Super Nintendo el primero que puede elegir el mismo personaje. Sí. No tenía la limitación técnica de que tenía la placa CPS-1, pero bueno, como lo querían mantener arcade perfect, y que la verdad fue un port muy bueno, o sea, para la época en que salió esto, que era el 92, los gráficos del Super Nintendo, o sea, yo me acuerdo de haber visto el Street Fighter 2 en Super Nintendo y para mí era el arcade, era el juego. Al día de hoy lo veo y digo, este
Es una, Y sí, hoy ya quedó, envejeció mucho. que envejeció mucho. Bueno, otra cosa que el Super Nintendo había sacado su joystick con 6 botones o como el Street Fighter, pero Sí. claro, había salido antes que el Street Fighter, entonces no estaba pensado el control para juego de pelea. Así que bueno, esa era una limitante que tenía el Super Nintendo. Y otra cosa que como era Nintendo, family friendly, sacaron toda la sangre, o sea, cuando el personaje perdía Es cierto. no tenía la cara No llena de tenía, sangre. sí. Y había cuando Barlock te ganaba, te tiraba una frase, ahora tengo mis puños llenos de tu sangre. También sacaron esa frase porque no iba con los estándares de Nintendo. Y bueno, salieron varios ports también para PC, para todas las PC, de hecho hasta para Commodore 64 salió un port que salía para la Amiga, para la Atari ST, Sí. pero claro, salían ports y los juegos los controles tenían un botón. Claro. Y si bien era para PC, vos veías los gráficos y eran, wow, son los gráficos del arcade, pero no, la jugabilidad jugabilidad de, ahí, sí, de no. 10 FPS, sin música, o por ahí un beep del PC Speaker. Así que la verdad de los ports para PC y todas las computadoras, la verdad que ninguno era muy recatable, salvo gráficamente, ninguno era jugable. Y yo me acuerdo de haber tenido cuando compré mi Family Game, Sí. me acuerdo que lo compramos en Ciudad del Este y lo compramos porque veníamos con el cartucho, podíamos comprar el cartucho del Street Fighter 2. Sí, lo recuerdo. Y nos voló la peluca. O sea, yo me acuerdo, o sea, si voy a decir que el de Super Nintendo me volaba la peluca, que veía que era igual que el arcade, el de Family Game era espantoso porque era una versión... Eran dos botones encima. Era dos botones, Claro. pero era una versión, la primera versión que salió de Street Fighter 2, únicamente podía elegir 4 personajes Sí. y para mí me voló. Era Sí, pero era reacotado, es era cierto. reacototo, pero para mí fue maravilloso ese port. Uno de los más queridos. Y ese es port del Street Fighter 2. Después salieron otros ports más avanzados y ya tenían los jefes finales y todo, el Champion Edition. Que bueno, podemos seguir con la historia de Street Fighter 2 Champion Edition y de Hyper Fighter. Claro, ahí Después, salieron un otro- montón después de Después Street salieron. Fighter. Claro, otra cosa que la jodían a Capcom es que Capcom no sabía con Datas 3. Porque salió el Street Fighter 1, salió el Street Sí. Fighter 2, salió el Street Fighter 2 Champion Edition, Sí. salió el Street Fighter 2 Hyper Fighting. Sí, después tuvo el Super Street Fighter sí. 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Claro. el Hyper Street Fighter 2 Turbo. Y recién sacaron, después salieron las versiones Alpha y 0. Sí, es Alpha cierto. 1, 2, 3, 0, que en Japón se llaman 0, 1, 2, 3. Y recién sacado de Street Fighter Es 3. cierto. Y le tenían que sacar el jugo al Street Tenés- Fighter 2. Es que la verdad que el Street Fighter 2 fue como... Bueno, ya el Champion Edition, que vamos a hablar más adelante, ya era un juego súper balanceado, que se disfrutaba. Entonces Claro. era difícil saltar de eso a un juego, al juego que le seguía. Claro, tal cual. Pero sí, sentó las bases de un O sea, montón de los juegos de juegos. peleas, claro. El Street Fighter 2 marcó, y bueno, marcó el regreso de los arcades, marcó los Sí. juegos de pelea. Sí, levantó un poco la industria. No, la verdad que fue Levantó todo a un Capcom, ícono. como te digo, Capcom contaba la programadora esta que ellos trabajaban en un edificio alquilado, o sea, como el que alquilaban un par de pisos, Sí, y a la noche había seguridad en ese edificio, entonces tenían que dejar el edificio en realidad ellos. Y ellos lo que se hacía, se quedaban trabajando en las oficinas. Entonces la programadora estaba en un piso y los programadores, la que hacía la música, la compositora estaba en un piso y los programadores estaban en otro piso. Entonces Claro. ella terminaba de componer y les pasaba las partituras en un balde con una piolita a los tipos que estaban abajo, a los programadores, y los programadores agarraban y trabajaban porque no podían salir a los pasillos del edificio. claro. O sea, trabajaban así. Y bueno, Qué locura Esas la son las época. historias de Capcom de la vieja escuela. Una locura.